¿Ustedes se sienten bien escuchando que yo hablo y hablo y hablo y hablo y solamente estar oyendo? Yo pienso que no hay nada mejor que uno pueda tener la oportunidad de estar participando, porque a veces nosotros estamos como escuchando y a veces como que no procesamos bien o qué sé yo, a veces uno en algunos momentos quiere pero no puede. Entonces considero yo de que lo que pasa es que yo creo que una de las limitantes es el tiempo, no es la pantalla o el celular, sino que el tiempo, porque a veces nosotros nos alargamos y queremos saber de más. Entonces, escuchamos la opinión de uno y escuchamos la opinión del otro y a veces entre todos hacemos, por decir, el aprendizaje de un conocimiento. Entonces, yo sí creo que es importante de que podamos participar y discutir algún tema entre todos. Y Hermano Julio, escuché, escuché del hermano Julio que decía, nosotros venimos a aprender, no a enseñar. Eso me dio una pista, pero también le ayudé yo a esclarecer un poco la mente de que se aprende más investigando y que luego el maestro apoya o comenta sobre lo que el estudiante investigó, trabajó, leyó. Entonces, pero aún así le vamos a preguntar, hermano, ¿debería ser más participativo de parte de los estudiantes? Me ratifico en lo que usted ha recordado. Ahora, en las tareas que nos da, al menos a mí, me lleva hasta casi 4 horas, 3 horas, primero ver el video para responder qué he dicho, para ver, o sea, ahí ya aprendo ya más cosas. Yo creo que ya hay uno, y creo que también mis compañeros deben llevar sus tareas. Inclusive recuerdo que algunos profesores hasta me lleva toda la jornada a investigar una tarea en otras materias. Y no creo que la tarea, digamos, de ustedes cuestionario, pero no creo que ese cuestionario se responda en media hora, una hora, ¿no? Al menos a mí me lleva unos 2, 3 horas, dependiendo de la facilidad de las preguntas. Pero por lo general, promedio 3 horas me lleva. Tengo que ver el video, y el video es de 3 horas y no puedo puntear. O sea, tengo que ver todo el video para ver más o menos. Y usted últimamente le ha puesto las citas, por ejemplo. Eso ayuda bastante, digamos, ¿no? O sea, eso es lo que podría decir, hermano Fernando. No crean que estoy solamente por mi clase. Yo estoy pensando en que también ustedes alguna vez van a enseñar. Lamberto va a tener un grupo de personas y él tiene que calcular si le interesa solamente que lo escuchen o si le interesa que esas personas aprendan. Ese es un problema serio, no solamente en la educación antigua, es un problema serio en las iglesias, principalmente cuando se les dice, miren, es un sermón, nadie puede interrumpir, nadie puede participar. Eso hasta se maneja como que fuera un 16º mandamiento, ¿sí o no, Raquel? Que interrumpir un sermón es irreverencia, pecado, delito. Nadie lo ha dicho, nadie ha dicho que interrumpir un sermón y levantar la mano sea un delito, pero, pero eso es lo que manejan muchísimas personas, que, que no se puede pues tener participación, interactuar y, y eso creo yo que es una desventaja. Eso es algo que puede bloquear la mente de las personas cuando están escuchando algún mensaje. Pero alguien dirá, para eso está la clase dominical. Bueno, está bien. Se dividió en dos partes. Son 40 minutos de clase. Inmediatamente que termina la clase, se dan 5 minutos de descanso. Sin cantos ni nada, regresamos después de los 5 minutos y otros 40 minutos porque ahora viene el sermón. Entonces son 80 minutos. Y sinceramente saben que
o más bien lo quise hacer como pregunta. ¿Saben ustedes que se maneja como una ley? Como que ese es el verdadero culto, que se tienen que hacer los 40 minutos de clase más 40 minutos de prédica, o si no se hace así, está incompleto o no sirve la adoración. Y ahí están los regaños. Hermano, ¿y qué tal si Cristo viene a la hora de la clase? Se va para el infierno porque no llegó a la clase, quiere llegar solo al sermón. Ustedes ya me han escuchado que sacamos esos inventos, esas locuras para presionar y obligar a otros para que se adapten a nuestra manera. Ustedes, si no hacen tareas, si no hacen exámenes, no aprenden. A mí me gustaría cambiar las tareas por una mayor participación. Sería para mí un poco más provechosa la clase. Porque qué tal si al hermano Leonicio le hacen las tareas y ni siquiera lee él. Y le dice a su hijo, a su sobrino, mira, haceme esta tarea, ahí está el video, ahí está la Biblia. Imagínense que les pregunto ahorita, a ver, ¿quiénes aprendieron el bosquejo? Y comienzan a ver ahí en la pantalla y me van leyendo en la pantalla, yo creyendo que ustedes la memorizaron. Me gustaría más evaluarlos con una participación directa, con una participación directa. Olvidarme de que ustedes elijan lo que yo creo conveniente y escuchar los análisis que ustedes hagan. Esa también tiene que ser parte de la capacitación en cualquier escuela. Que aquello que miren, el maestro me dijo que 2 más 2 es 5 y con esa me muero. Que él me obligó a decir que 2 más 2 es 5. Y no hay otra opción. Eso no, eso es absurdo. ¿Qué hacían los grandes filósofos allá en Grecia, en aquellas épocas? La dialéctica era el método más efectivo para aprender. ¿Cuál era esta dialéctica? Raquel, ocupando la posición de un testigo de Jehová, Dionisio, ocupando la posición de un católico. Entonces, Raquel argumentando, contradiciendo, Dionisio defendiéndose, persinándose, y se aprendía mucho, se aprendía mucho. Ahora, por alguna extraña razón, creemos que cuando dice la Escritura no lo recibáis en casa, creemos que es cerrarle la puerta de madera o de metal al que llega queriendo traernos un mensaje. No lo recibáis en casa es no se hagan en su corazón al lado de esa doctrina. No dice que no lo van a escuchar y no dice que no van a tener la oportunidad de enseñarle también a ellos. Por supuesto que hablando con usted, porque vamos escuchando y se va escuchando igual. El avance, la atención que nosotros vamos poniendo. Cuando usted habla, nosotros pues ponemos atención al punto de vista que usted está dando. Y conforme a ese punto de vista, pues muchos de nosotros tal vez por pena no se va en contra, ¿verdad? Porque si no, pues nos acusan. Entonces nos sacan cero. Pero se aprende más dialogando. Eso es definitivamente real. O sea, de que se hacen... Bueno, esto es algo así como las investigaciones y dialogar lo que se investigó. Esa es enseñanza pura. Pero ya hacer solo tareitas, repetir un video, pues, y como dijo usted, ¿verdad? Detrás de la pared, debajo de la sombra del árbol, ¿sabes ni quién las hace? A veces uno tal vez ni tiempo y pone al hijo, ¿no? Y
Entonces, yo sí comparto la idea que deberíamos de mejor plantear una investigación y poder dialogar, pero hablando siempre de Romanos, ¿no? De lo que se está viendo. Una investigación en ciertas profundidades, exegéticamente, ¿verdad? Que nos lleve a ver otros puntos de vista de otras personas y poder dialogar así todos juntos el punto de vista suyo y el punto de vista mío al final, ¿no? Y el de mis hermanos. O sea, yo siento que ahí aprendemos mucho más. Estoy poniendo ahorita el bosquejo detallado en Telegram. El bosquejo número 4. Yo creo, hermano, digamos que platicando se aprende mucho. De hecho, hermanos, yo creo, no sé, digamos, tenía una idea ahora que se estaba conversando de esto, como el tiempo es poco, digamos que cada quien tuviéramos como asignado como cómo daríamos cada uno Romanos. O sea, ¿qué es lo que sabemos de Romanos cada uno? ¿Qué podemos investigar? Y lo presentamos cada uno y de último, el caso suyo, que nos oriente. Porque yo sé que de todos los que estamos acá, yo sé que todos sabemos un poquito de Romanos, cada uno. Hemos aprendido ya sea en la iglesia o en alguna otra escuela o, bueno, de alguna forma o hemos leído, hemos estudiado. Entonces, sería bueno, yo creo que sí alcanza porque no somos muchos, somos como 6 o 7. Una clase cada uno da la clase entera, será, o media hora o no sé. Y en el caso suyo, que nos oriente. Al menos en mi persona, o sea, yo ¿cómo podría interpretar cada versículo o cada capítulo? O sea, yo no soy perito en eso, ¿no? O sea, sabemos que hay estudiosos, teólogos que ya han interpretado, ¿no ve? Entonces, ¿cómo podríamos analizar en una clase si nosotros, o al menos yo soy un novato, ¿no? Por más que uno haya leído la Biblia, pero no tengo la capacidad de interpretar porque yo no soy un teólogo, o sea, no estoy metido en teología años, no soy un estudioso, no soy un profesional en esa área, ¿no? Entonces, usted es el perito, digamos, usted es el licenciado en teología, usted, bueno, toda su vida es su profesión, o sea, se ha dedicado al estudio de la Biblia, o sea, y personajes como usted van estudiando cada vez más, van leyendo y conoce el tema. Entonces, yo creo que incurriríamos en un error al decir que cada uno podemos interpretar y va a ser un parecer de cada uno, o sea, y cada uno va a tener su diferente parecer, y nuestro parecer nunca, al menos no va a estar de acuerdo. Tal vez algunos de nosotros puede ser que acerte, digamos, ¿no? Lo que se interpreta, pero no creo, al menos yo se entiendo, ¿no? Yo creo que ese sentido de charla, no sé, más bien lo que yo, o sea, al menos de mi parte, lo que usted explique, sí puedo preguntar, tengo dudas, ¿esto qué significa? Aunque usted digo, no quiero que me pregunte, alguna vez dijo, quiero que hagan un comentario, pero ¿cómo puedo comentar si no soy el perito en ese? Estoy aprendiendo, ¿verdad? Entonces, eso es mi comentario, hermano. Sí, yo estoy terminando de entender al hermano Julio y es muy comprensible lo que él está diciendo. Ahora, yo no quiero hacer exámenes en cada una de las clases. Se supone que tengo que darles una guía. Se supone que cuando ya hablamos del propósito general de la carta, los objetivos que persigue Pablo, ya tenemos una guía. Al darles un bosquejo, el bosquejo ya tiene el tema, ya tiene el subtema. Por eso les dije, ya les mandé por Telegram el bosquejo detallado, no el bosquejo 1 ni el número 2. Es más, el 3 hasta lo estoy omitiendo, el 3. Les acabo de poner el bosquejo número 4. Ya esos son cucharaditas, ¿verdad? El punto mayor, el punto secundario, el propósito de la carta, los destinatarios, las condiciones en las que Pablo estaba escribiendo, el deseo de él de llegar,
lo que pretendía con la carta. Si eso ya lo hemos analizado y comenzamos a leer los párrafos dentro de la carta, ya se nos viene una idea. Entonces ustedes me dicen qué idea es la que tienen sobre esos párrafos y aquí yo les ayudo a ratificar o a corregir y ustedes después deciden si estoy en lo correcto o prefieren el punto de vista de ustedes mismos. Pero a eso que les acabo de decir ahorita, después de la intervención del hermano Julio, a eso es a lo que yo le llamo un mejor aprovechamiento. Yo estoy claro de que si lanzo el discurso de 1 hora, ustedes algo se les va a quedar y algo van a aprender. Pero si tomamos en cuenta todo lo que ya mencioné, más la lectura que ustedes tengan en sus casas ahí detalladito, despacio, no es mucho un capítulo, también pueden aprovechar. Y aquí, ahora, no quiero que estén pensando, ¿y cómo me va a calificar si no me ha enseñado? Ustedes saben que desde el primer día que se abrió esta escuela, yo no estoy calificando al superdotado, yo estoy calificando al que hace un esfuerzo. Eso es lo que yo siempre quiero calificar. Si los veo que las tareas las hacen a medio gas, que a veces no las hacen, que fallan, que las inasistencias, eso para mí es lo que a mí me interesa corregir. Pero no es que, mire, si alguien viene a hacer comentarios como Lenin, le pongo 100. ¿A cuenta de qué? Y menos aún si no les he enseñado algo, solamente quiero que hagamos un ejercicio a ver cómo funciona y a ver si les gusta también. Parte de la guía o casi toda la guía es lo que ya vimos en los 2 primeros días, más el bosquejo que acabo de ponerles ahí en Telegram. Otro detalle es que ustedes me pueden llamar cualquier día, a cualquier hora. Si en ese momento los puedo atender, también los atiendo por si tienen alguna consulta. Lo que quiero es que el próximo lunes estemos preparados para platicar sobre el capítulo 2, por lo menos. Podría ser sobre el capítulo 2 y 3, pero si se les hace pesado 2 capítulos, dejémoslo en 1. ¿Qué cosas estoy buscando que hagamos? Porque se espera que ustedes enseñen a otros y no que toda la vida estén solamente escuchando. Veamos un ejemplo. Vámonos a la Biblia. Tenemos aquí los versículos 16 y 17 del capítulo 1. Romanos 1, 16 y 17. No me avergüenzo del evangelio, que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío en primer lugar, pero también del griego. Porque en él, en el evangelio, se revela la justicia de Dios de fe en fe, como dice la escritura. El justo vivirá por la fe. Estos 2 versículos, ya lo dijimos la clase anterior, es todo el tema de la carta entera. Estos 2 versículos es el tema de la carta entera. Miren, habla del judío y del griego. Y en la introducción habíamos dicho que Pablo pretendía que los romanos, originarios como gentiles, pero ahora cristianos, tenían que adorar en comunión con los cristianos judíos. Entonces aquí menciona el apóstol que el evangelio es fuerza de Dios no solamente para uno de los grupos, sino para los 2 grupos. Y del tema de la justificación, de la justicia de Dios y de la fe, ese es el tema de toda la carta. Entonces, todo lo que vayamos leyendo en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, hasta llegar al 15, porque ya el 16 casi solamente son saludos y despedidas, todo lo que vayamos leyendo en esos capítulos tiene que ir subordinado a estos versículos 16 y 17.
Por eso dice en el bosquejo que ustedes tienen ahí en el canal de la escuela, dice que estos dos versículos son la tesis de todo lo que va a hablar Romano. Un ejemplo, yo les dije que ahorita vamos a ver un ejemplo. Ahora nos pasamos del versículo 18 hasta el 32, según el bosquejo. Ubiquen 1, 18 al 32. Esa es una sección de la carta. Inciso A mayúsculo, hermano. Ubiquen el 1, 18 al 32. ¿Cómo dice? La ira de Dios. La ira de Dios en el pasado. ¿Y a qué tema pertenece ese inciso? ¿Su jefe inmediato cuál es? La justificación. No. Ah, no. Todos los hombres sin excepción bajo la ira de Dios. Ok. ¿Tiene sentido el título? Con el subtítulo. La ira de Dios en el pasado es una idea subordinada de esta otra que se llama o que dice todos los hombres sin excepción bajo la ira de Dios. Y ese tema que tiene la letra A es subordinada de, ahora sí, lo que dijo Raquel, del punto número 1, la justificación. Entonces, el 1.18 al 32 todavía es parte del tema mayor conocido como la justificación. Quiere decir que ese bosquejo nos ayuda a buscar qué tiene que ver la justificación con los versículos desde el 18 hasta el 32. Y aunque no habla directamente de la justificación, podemos encontrar en estos versículos que es como una introducción. ¿Cómo entra la justificación sin haber antes una condición de pecado, de pecaminosidad? Dios está enojado por alguna razón. Entonces, esta sección es como una introducción porque más adelante Dios se vio en la necesidad, por decirlo de alguna manera, de justificar a aquel que le provocó ira al ser humano. Ahora con esas ideas, con el propósito de la carta, con la tesis de la carta que son 16 al 17 y con lo que les acabo de decir, ahora leamos estos versículos. En efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra las maldades e injusticias, porque si más adelante va a hablar de justificación, ahorita está hablando de lo previo, de la injusticia de quién, del ser humano. Está introduciendo cómo se vio Dios en la necesidad de buscar un medio de justificar al ser humano para no hacerlo paste, para no mandarlo a pulverizar. En efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra las maldades e injusticias de los humanos que aprisionan la verdad con la justicia. Pero quiero que noten lo siguiente. Y antes de leerlo, les voy a decir qué versículos me llamaron la atención y están conectados con una idea interesante. A ver, versículo 18. Vean la palabra la verdad. Aquí Pablo está diciendo que el ser humano aprisionó la verdad ¿con qué? Con la injusticia. La verdad. Eso tiene que ver con conocimiento, ¿verdad? Con enseñanza. Con un mensaje. Ok. Vean ahora el versículo 21. Nos habla también de conocimiento. Dice, habiendo conocido a Dios, no lo alabaron como a Dios, ni le dieron gracia. La verdad, conocimiento. Ahora miren la segunda parte de ese mismo 21. Antes bien,
se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. Aquí viene siempre, se ofuscaron entre sus razonamientos. Otra vez el tema del conocimiento, algún mensaje, la verdad. Vean el versículo 25. Estos versículos que les estoy leyendo parecen ser claves en esto de la ira de Dios en el pasado. ¿Cómo fue que provocaron la ira de Dios? A ver si les resulta también interesante a ustedes. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoración y sirvieron a la criatura en vez de, otra vez, la verdad de Dios. El conocimiento correcto acerca de Dios. Y lo cambiaron por ídolos. Y aquí menciona a los egipcios, menciona a otros imperios, menciona a paganos, a impíos, a personas que tuvieron en poco el conocimiento de Dios. Aquí ustedes tienen un sermonazo contra alguien que rechaza la predicación de ustedes del evangelio en sus casas. Se le saca estos versículos y dice, cuidado, y les dice usted, cuidado, va a caer usted en el mismo error que cometieron estas personas. Pero está viendo cuál es el problema o la situación que provocó la ira de Dios. ¿Ayuda o no ayuda el bosquejo? Eso es el ejemplo que quiero que ustedes vean ahorita. Ustedes pueden pensar lo contrario a lo que yo pienso y me toca analizar, razonar también. Y por si fuera poco, vean el 28. Falta el 28. Y como no tuvieron a bien ahondar en el verdadero conocimiento de Dios, los abandonó Dios a los descarríos de su mente insensata para que hicieran lo que no conviene. ¿Ya vieron dónde está el punto ahorita? No tuvieron a bien ahondar en el verdadero conocimiento de Dios. No buscaron a Dios, no quisieron conocer la verdad que viene de Dios, no quisieron someterse a los designios de Dios. No es solamente un problema de idolatría, pues que se hicieron ídolos, que no, tuvieron la oportunidad, ya lo vamos a ver porque vamos a regresar al 20, tuvieron la oportunidad de conocer de Dios, pero al rechazar el conocimiento de Dios, la verdad de Dios, están llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, envidia, homicidio. Estoy en los últimos versículos, después del 29. Contienda, engaño, malignidad. Por eso son difamadores, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, desamorados. ¿Por qué es que son así? Porque no tuvieron a bien ahondar en el verdadero conocimiento de Dios. Entonces usted ve el subtítulo, lástima que ustedes no tienen esta Biblia. Ustedes ven en el subtítulo que dice, la ira de Dios en el pasado. Este párrafo, un poquito extenso, desde el 18 hasta el 32, este párrafo nos dice a qué ira de Dios se refiere, cómo fue provocado Dios, qué consecuencias trajo para estas personas la ira de Dios y por qué es que ellos se portan de esta manera. Eso cabe dentro del tema de que todos los hombres, sin excepción, estamos bajo la ira de Dios. Y este párrafo es una introducción. Explica cómo estuvieron aquellos bajo la ira de Dios y cuidado que estamos haciendo lo mismo que aquellos y entonces estaríamos también bajo la ira de Dios. Entonces será necesario, más adelante lo va a decir, pero yo solamente quiero hacer que encaje dentro del bosquejo
no forzándolo, sino porque de ahí mismo se sacó el bosquejo, para que vean la conexión que tiene un punto subordinado con el punto de arriba inmediato, con el tema general, con la tesis, y que todo concuerda. El versículo 20, lo invisible de Dios desde la creación del mundo se manifiesta a la inteligencia a través de sus obras. O sea que no hay excusa. Que los egipcios tenían 24 ídolos o 38 o 256 dioses, no es excusa, porque la naturaleza, dice Pablo aquí, nos habla de Dios, de la verdad de Dios, del conocimiento de Dios. Ustedes me dicen, ¿qué encontraron allí relacionado con el bosquejo que se mantenga siempre dentro de la tesis, en el tema general? Y yo les digo felicidades. Me encanta que hayan leído y analizado el capítulo para el próximo lunes. Y también me pueden llamar y es parte del aprendizaje, porque el hermano Julio tiene razón, puede que sea el más nuevo de todos ustedes y no vamos a exigirle porque no vamos a calificar de que si lo hace perfecto le pongo los 10 puntos y que si no lo hace lo vamos a menospreciar o que esto no es de lo que se trata. Es ir haciendo ejercicios para que nadie nos meta cuentos en las enseñanzas de la escritura. Ustedes saben que a mí no me interesa que fue mi padre de la fe, que es mi pastor, que no. En cuanto al conocimiento de la Biblia, la responsabilidad es directamente con Dios, no con Fernando, no con ningún pastor. Claro, hay que someternos a los pastores, ¿verdad? Si ellos dan instrucciones, pues ahí vamos obedientes. Pero que el pastor me diga que yo voy a enseñar o yo tengo que enseñar algo con lo que Dios no está de acuerdo, mejor que cruce él el Niágara en bicicleta. En este versículo del 18 al 32, o sea, Dios está enojado, ¿no? Entonces, en resumen, ¿con quién estuviera enojado y por qué estuviera enojado? Aquí dice el bosquejo, y vamos a ver si es cierto, la ira de Dios en el pasado. Y por lo que se va describiendo, por los datos que se van encontrando en la lectura, yo no leí todos los versículos, hermano. Ese es el punto de que también está esa limitante en la mente de mi hermano Julio. Yo solamente leí unos versículos que consideré clave para la conclusión que saqué. Si los leemos todos, nos vamos a dar cuenta que va narrando las idolatrías en las que cayeron, por ejemplo, si lo mencioné esto, por ejemplo, los egipcios. Aquí tenemos de aquellos que se jactaron, se volvieron necios y se hicieron representaciones con formas humanas, corruptibles, formas de aves, formas de cuadrúpedos, formas de reptiles. Entonces, en la historia del Antiguo Testamento, porque Pablo siempre citó al Antiguo Testamento cuando estaba dando una enseñanza. Usted relaciona esto que se describe en los versículos y hay relatos hasta en el libro de sabiduría. Aquí hay uno que me pareció que era del libro de sabiduría, y sabiduría 13, 1 al 9. Son necios por naturaleza todos los hombres que han desconocido a Dios. Escuché la prédica de el sacerdote Jorge Lorín sobre algo de esto. Y él decía, la gente que no quiere creer en Dios son imbéciles, decía creo que Lamberto lo ha escuchado, no sé. Y dice, y no fueron capaces de conocer al que es a partir de los bienes visibles, ni de reconocer al artífice atendiendo a sus obras, sino que tuvieron por dioses, señores del mundo, al fuego, al viento, al aire ligero, a la bóveda estrellada, al agua impetuosa, a los astros del cielo. Sí,
cautivados por su belleza, los tomaron por dioses. Sepan cuánto les aventaja su Señor, pues los creó el autor de la belleza. Y si miran su poder y energía, pareciera que está Pablo citando también a este libro de sabiduría. Miren, ahora la otra pregunta del hermano es, bueno, ¿enojados con quién? Decía él. Bueno, en esta sección, enojados con generaciones anteriores a la época de Pablo. Desde los días de Noé, desde los días de Egipto, de Asiria, de la conquista de los griegos, toda esa gente, ¿verdad? Que caía en idolatría, en desobediencia y que rechazaban a Dios y que no querían hacerse prosélitos, sería la palabra. Alamberto un día la mencionó, que no querían acercarse a Dios, no tienen excusa, dice Pablo. ¿Que por qué enojado Dios? Bueno, los versículos que leímos, que son el versículo 18, el 21, el 25 y el 28, me dicen que Dios se enojó con ellos porque retorcieron la verdad con injusticia. Ocultaron el conocer a Dios con sus maldades, con sus iniquidades, con sus rebeldías, con caer en la idolatría, con caer en el rechazo al único creador de todas las cosas visibles e invisibles. Eso es lo que está. No sé si estoy omitiendo alguna otra pregunta de las que hizo, hermano Julio. ¿Por qué les dije yo que también tenía que estar conectado con el propósito ya mencionado en la primera clase? Porque dijimos, no sé si en las dos clases o solamente en la primera clase, dijimos, Pablo está escribiendo a personas que no eran judíos, que se supone no conocían la historia del pueblo de Israel a como la conocía un judío, porque los judíos hasta memorizaban libros. ¿Cómo no iban a conocer su historia? Si era una historia sagrada. Entonces Pablo, para poder llegar al tema de la justificación, dice, miren, todos estábamos bajo la ira de Dios. Eso lo vimos con aquello del propósito, el objetivo de la carta. Y los gentiles se hacen cristianos, pero a veces dicen, ¿y qué? ¿Tengo que hacer también todo lo que hacían los judíos? No, él está llevándoselos poquito a poco con esa historia para ambientarlos al mundo de la justificación, porque ya los romanos gentiles, ahora cristianos, estaban en el asunto de la justificación. Habían sido justificados por el Señor Jesús. Entonces les cuenta la historia de la que ahora ellos ya son parte, de cómo se origina el plan, el desarrollo de lo que Dios esperaba, con lo que Dios esperaba beneficiar a la humanidad. Y lanza como introducción, miren, todos bajo la ira de Dios. Antes, estos que menciono estaban fritos y no tenían justificación porque era responsabilidad de ellos conocer de Dios. Era evidente la existencia de Dios. Así que un ateo, como ya lo leímos en Sabiduría, y citando otra vez al padre Lorín, Jorge Lorín, es un imbécil, porque hay exagerada evidencia en la naturaleza, en la revelación natural, en la revelación específica, en los milagros, no solamente los del Antiguo Testamento, principalmente las señales del Señor Jesús cuando anduvo en su ministerio. Solamente un imbécil puede decir, es que yo no sabía que Dios existe, es que yo no sabía que tal cosa. Y así se la lleva Pablo en este libro bonito del asunto de la fe combinado con la justificación, y tanto para judíos como para griegos. Cuando dice para griegos, como el mundo antiguo fue conquistado por los griegos, tanto en el idioma como con la cultura, hasta es sinónimo de decir gentiles, por si no lo habían notado, por si no me lo habían preguntado. Por eso dice Pablo judíos y griegos, no dice judíos y gentiles. Es que griego es sinónimo de gentiles. Todos eran
gentiles, todos eran griegos. Todos eran griegorizados en esa época. Bueno, les puse el ejemplo de este párrafo. Para el próximo lunes sería el capítulo 2. En el bosquejo que les puse ahí en el canal de la escuela, siempre bajo el punto que dice, todos los hombres sin excepción bajo la ira de Dios. Siempre bajo ese subtítulo son 3 incisos. Uno ya lo vimos hoy. El otros 2 que son del capítulo 2 son la ira de Dios que viene sobre todos, ya no solamente sobre los antiguos. La primera parte del capítulo 2, la ira de Dios que viene sobre todos. Y la segunda parte del capítulo 2, el judío inobservante. O sea, Pablo está hablando, no es redundar, está haciendo una cronología, un bosquejo, está siendo específico para cada grupo. Ya habló del pasado, ahora viene sobre todos en general y apunta después en la segunda parte del capítulo 2 al judío inobservante. ¿Quién es el judío inobservante? Lo mencioné en la clase anterior. Hermano Dionisio, a ver si es cierto que está diciendo lo correcto. El que no hace. El que no ejerce, ¿verdad? El que no... El que dice pero no hace. Y les ponía, creo que fue en el video que les puse el ejemplo, como cuando el católico dice, yo soy católico pero nunca voy a misa. Es una frase popular.